Lejaim, bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que hayan pasado un Shabbat hermoso, un Shabbat de tranquilidad, de paz, sobre todo de estudio y de revelación de las cosas de la Torah, de las cosas de la divinidad. Como ustedes habrán escuchado en la clase anterior, estamos en una etapa de nuevos emprendimientos y de cosas nuevas, y queremos hacer un lejaim por eso. La clase de Hannah Miriam que hubo antes de hace un ratito era como para ir calentando los motores de las nuevas cosas que vamos a dar. Estamos preparando el Zohar para empezar a estudiar el Zohar en nuestras clases, y estamos preparando algunos asuntos muy importantes de educación, también respecto a Benay Noach. No crean que los hemos abandonado, al contrario, estamos preparando cosas muy importantes. Entonces Lejaim por todo eso, y que es mucha bendición para todos. Vamos a empezar ya con la clase. Grande esta tzedakah que acerca la redención, la tzedakah salva de la muerte. Queremos pedir una bendición muy especial para el esposo de Vivi Bocalandro de Argentina, Viviana Bocalandro, una gran colaboradora nuestra y compañera en este sendero. Su esposo necesita refuah shlema, pongamos mucha tzedakah que sea enviada a la tierra de Israel, y acá en la tierra de Israel esa tzedakah va a llegar al cielo y va a cumplir su función. Y así también para todos aquellos que necesiten bendición en todos los sentidos, tanto de salud como de sustento, de hijos, de paz en el hogar, de paz espiritual. Vamos a comenzar a estudiar nuestra perashá Lech Lechá, una perashá clave donde se cuenta la historia de Abraham Avinu, la historia de Yitzhak. Es un momento clave para el surgimiento del pueblo de Israel, y como es nuestra costumbre vamos a leer algunos versículos en hebreo. Vamos a leer la explicación de Rashi y luego vamos a traer algunas ideas y novedades del Rav Ginsburg, como acostumbramos, dentro de las revelaciones de la Kabbalah de Hasidut de Galeinai. La melodía que escuchamos antes es un nibún del Rav Ginsburg interpretado por la señora Ferenczi, y está en el disco número 1, es el track número 11. Y es un nibún muy alegre y cantado para refrescar el alma. Dice la perashá esta semana: Vayomer Hashem el Abraham, Lech lecha me'artzecha u'memoladetcha u'mebeit avija el haaretz asher areka. Ese es el capítulo 12, versículo 1 de el libro de Bereshit, que dijo Abayá a Abraham todavía sin la Hei. Abraham está viviendo en la casa de sus padres, allá por el Irak antiguo, en la época de Babel,
para ubicarse, más o menos, esto sucedió en la época posterior a la Torre de Babel. En aquella época estaba el rey Nimrod, que era el rey de Babel, y de todo el imperio babilónico. Babel tiene que ver con Babilonia, la Torre de Babel, en hebreo Bilbul, confusión, fue cuando se confundió las lenguas para quitarle el poder. Entonces vemos cómo el habla, el poder de expresarse y comunicarse y entenderse entre uno y otro, es, aparte de ser la principal característica del ser humano, es la principal arma, la principal fuerza para poder estar unidos. Y cuando eso es utilizado para el otro lado de la santidad, para el Sitra Ahara, como estudiamos en el Tanya, el Kadosh Baruj Hu lo anula. Cuando es utilizado para algo bueno, el Kadosh Baruj Hu lo refuerza. Entonces, el estudio de la Torá, y especialmente en la lengua sagrada, es una forma de aumentar la unidad entre todos nosotros, para que el Kadosh Baruj Hu nos dé bendición y traiga a Mashiach ahora mismo. Entonces dijo a Abraham, Lech Lecha, ve por ti. Ya habíamos explicado muchas veces que Lech Lecha Lecha en hebreo se escriben las dos veces igual, Lech, Lech Lecha, ve por ti. Gematria 20, 30, 20, 30, Gematria 100. Entonces este 100 de Lech Lecha es una alusión de que en el futuro Abraham vino, iba a llegar a su compleción después del Brit Milá que se hizo a los 99 años. A los 100 años iban a ser Yitzhak, que iba a ser la revelación de que Akadosh Baruj Hu le iba a dar la descendencia y la herencia de la tierra, como le dijo: mira las estrellas del cielo y así va a ser tu descendencia. Dijo: sal de tu tierra, sal de tu patria, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Ya habíamos explicado muchas veces que salir de la tierra es salir de el artsejá, de la voluntad inconsciente, de aquellas cosas que vienen dentro de uno, que están más allá del entendimiento, de esa voluntad, de esa genética traída por los padres. Moladetja es la patria, que significa en el ser humano todas las costumbres y toda la herencia que recibió como ser humano, su cultura. Y mi Beit Abija, la casa de tu padre, significa salir de aquellas costumbres que fueron enseñadas, que te enseñaron en tu casa, y que por supuesto, como era casa de idólatras, todas esas cosas tenía que salir de ellas para poder llegar a la tierra que te voy a mostrar. Aaretz, Asher Areka, Aaretz, nuevamente la tierra, en hebreo tiene que ver con razón, con la voluntad. Yo te voy a mostrar una nueva voluntad, un nuevo camino, un nuevo objetivo al cual tenés que apuntar. Salir de tu interés mundano, de tus deseos, de tu voluntad inferior como ser humano, y abrirte a los deseos de Dios. Entonces, a Kadosh Baruj Hu le dice: Be'esja legoy gadol, be'averjaja, be'agatla, shemeja be'yeberajá. Y te voy a hacer un gran pueblo, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre,
y va a haber bendición. ¿Por qué le está diciendo a Kadosh Baruj Hu que les da todas estas bendiciones? Pues la bendición es lo que se dice en hebreo Netinat Koach, es la dar una fuerza. Cuando una persona está bendiciendo a otra, y más todavía si es a Kadosh Baruj Hu que está bendiciendo, entonces eso es darle fuerza y darle los elementos para que esa persona cumpla con el cometido que se le está diciendo. Entonces, ve por ti, lej lejá significa que ve para tu propio beneficio. Otra explicación es que ve por tu propia decisión. Si vas a salir, entonces vos vas a ser responsable también de todo lo que va a suceder. Vos tenés que hacerte responsable de que esa salida sea provechosa, tenga su finalidad, y entonces eso redondea la responsabilidad de Dios de ordenarle que haga determinada cosa, y por abajo la voluntad de Abraham para unirse de abajo para arriba, como siempre explicamos, que está primero el Itorerut Milemala, el despertar de arriba, que Kadosh Baruj Hu decide hacer algo, crea, influencia, despierta a la persona. Después abajo está la persona que toma conciencia de ese despertar y trata de elevarse para conectarse con Dios, y esas dos cosas tienen que ir siempre unidas, y eso es lo que trae bendición. No, una cosa y la otra por separado no funcionan. Entonces dice, ¿por qué le da estas bendiciones? Porque cuando la persona sale al camino, le produce tres cosas. Una, que disminuye su fertilidad. Por supuesto, si sale solo, va a estar separado de su esposa, o incluso cuando sale con su esposa, de todas maneras, en el camino las condiciones no son tan propicias para la fertilidad como cuando está uno en su propia casa y tiene todo lo que necesita. Entonces por eso le dijo que te voy a engrandecer, te voy a hacer un gran pueblo. Otra de las cosas que disminuye es el dinero. Cuando uno sale al camino tiene menos posibilidades de producir dinero, entonces lo que uno tiene es con lo que uno sale es con lo que se tiene que arreglar, y en medida que pasa el tiempo se va gastando. Entonces por eso le dice que se va que va a haber brajá, y no, dice, voy a transformarte en un pueblo grande, voy a ver ejejá y te voy a bendecir. Eso es bendecir con cosas materiales para que tengas sustento. Y luego ve a Katla Shemeja, la tercera cosa que pierde la persona cuando sale al camino, que es su nombre, su reputación. Uno llega a lugares donde no lo conocen, no saben quién es, entonces pierde todas esas cosas que tenía en su propio lugar, su nombre, su reputación, la amistad con la gente, lo que se llama en general el nombre. Nadie lo conoce, entonces la gente se relaciona con él con cuidado y no puede, no tiene la misma capacidad de realizar cosas como cuando está en un lugar desconocido. Entonces por eso Akadosh Baruj Hu lo bendice con estas tres cosas. Hay algo interesante que al final de este versículo dice Veiye Braja, y va a haber bendición. ¿Qué significa eso? Ya le dio las tres bendiciones. ¿Qué significa Veiye Braja, y va a haber bendición? Dice Rashi que las bendiciones ahora te las doy en tu mano. Hasta ahora estaban en mi mano, dice Kadosh Baruj Hu.
bendije a Adam, a Rishon, bendije a Noach, pero a partir de ahora a vos mismo vas a bendecir a aquellas personas que tú desees bendecir. Entonces, esta es una cosa muy importante. El poder de bendecir fue dado en general al pueblo de Israel y es dado a la persona por Akadosh Baruj Hu. Cuando uno bendice, está, como vamos a ver en unos minutos, está haciendo descender esa bendición, esa abundancia, el shefa, la luz, la bondad, todas las cosas que uno le da al otro a través de la bendición. Uno está haciendo un conducto. Entonces, hasta ese momento la bendición venía de Akadosh Baruj Hu directo. A partir de ahora le dice a Akadosh Baruj Hu: vos tenés en tu mano la capacidad de bendecir. ¿Qué significa? Yo te doy el poder que a través de tu palabra, a través de tu intención, vas a poder hacer que las personas reciban toda mi bondad, toda mi misericordia. Vos sos mi representante allá en la tierra. Muy bien. Ahora les quiero leer algo que es muy importante y no tuve tiempo de terminar el video. Vamos a ver si mañana lo voy a poder poner en el internet. Es muy importante el mensaje de la semana anterior. No sé si alguno lo habrá leído, habrá visto el video en inglés, que sí se pudo poner. Muy bien, Caleb, me hiciste una buena pregunta. Antes de continuar con la Perashá de Lech Lecha, vamos a hablar de algo que tiene también que ver con la Perashá, por supuesto, pero en especial con esta semana. Hoy es 9, a la noche es 10, el Yom Shlishi, el día martes a la noche, es el aniversario del fallecimiento de Rachel Imeino, y es declarado el Día de la Mujer Judía para todo el mundo, y por supuesto de todas aquellas madres que, aunque no hayan nacido judías, tienen dentro de sí un alma judía, que Besrat Hashem, que sea pronto en nuestros días que podamos revelarla, que todos descubran su alma judía que tienen en su interior, Lechaim, que tiene mucho que ver con una de las novedades que vamos a tener dentro de poco. Esta señora es la Rabbanit Chaya Mushka Schneerson, alaba Shalom. Ella fue la hija del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, o sea, su padre se llamaba Schneerson, también su esposo. El esposo fue el Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch Schneerson, y ella representa, así como el Rebbe es nuestro padre espiritual, ella es la madre de todos los Hasidim de Chabad y de todos aquellos que se acercan de una manera u otra. Es la representante de Rachel. En las casas de los Hasidim de Chabad siempre hay alguna hija, alguna nieta o alguna madre, incluso alguna abuela que se llama el nombre de ella, Chaya Mushka. Nosotros, Baruch Hashem, tenemos 2 Chaya Mushkot en casa. Vamos a decirle Lechaim por ellas. Lechaim, que sean grandes Sitkaniot, justas, sean madres del pueblo de Israel. La Rabbanit Chaya Mushka también recibió su nombre por otra Rabbanit muy famosa y muy querida, que fue un antepasado de ella,
que fue la esposa del tercer Rebbe de Lubavitch, el Tzemach Tzedek, que también se llamaba Menachem Mendel. Entonces aquellos dos, aquella pareja que vivió hace más de 100 años, el tercer Rebbe de Lubavitch, que se llamaba el Tzemach Tzedek, Menachem Mendel Schneerson, él también, su esposa se llama Chaya Mushka. Entonces el Rebbe de Lubavitch y su esposa, de bendita memoria, también se llamaban Menachem Mendel y Chaya Mushka. Entonces queríamos decirles que este martes a la noche va a haber un shiur del Rav Ginsburg. Mañana no será el shiur de Zohar y Ain Bet que tenemos acostumbrados, sino que va a ser el martes. Y ese martes, en el mismo lugar, en el Beit HaKnesset HaMerkazit de Tzfat, de Kfar Chabad, invitamos a todas las mujeres que estén aquí en la tierra de Israel. Ya es un poco tarde para que vengan desde el exterior, más todavía porque mañana y pasado va a haber huelga general y no va a haber aeropuerto. Pero aquellos que están aquí en la tierra los invitamos a que vengan este martes a las 8 de la noche al Kfar Chabad a escuchar especialmente las mujeres, para escuchar el mensaje del Rav Ginsburg. Y como dijo en la clase anterior, esta vez las mujeres se van a sentar abajo, los hombres se van a sentar arriba en el Rat Nashim, en el sector de las mujeres. Muy bien. Ese es el motivo de que puse esta foto aquí. Esta semana todavía no tuve tiempo de poner el mensaje, el video en YouTube y ponerlo y mandarlo como mensaje. Espero que hoy o mañana lo pueda terminar, pero de todas maneras, como ustedes son personas especiales que pertenecen a nuestro equipo, quiero leerles lo que dijo el Rav en este video. Es algo muy importante. El video que tiene que ver con la Perashat Lech Lecha. La Perashat Lech Lecha comienza con la orden, como leíamos recién, Lech Lecha mi'artzecha a la Aretz asher areka. Vamos a ver si puedo copiárselos en la pantalla para que vayan viendo. Muy bien, todos lo ven bien. En hebreo dice Lech Lecha mi'artzecha, mi moladetcha, mi beit avija, el haaretz asher aleja, etc. Vete por ti de tu tierra a la tierra que te mostraré. Hashem le dice a Abraham Avinu entonces que se vaya a la tierra prometida. No le revela desde un principio cuál es, pero sí lo bendice con muchas bendiciones. Uno de los versículos donde lo bendice viene a continuación. Es el tercer versículo que todavía no lo leímos. Vamos a leer un poco más en profundidad y leemos el Rashi, así entendemos un poco mejor lo que nos va a decir el Rav Ginsburg aquí. Dice: Ba'barja mebarejeja umekaleleja aor benibreju beja kol mispejot adama. Dice:
el que te bendiga va a ser bendito, y el que te maldiga va a ser maldecido, y se bendecirán en ti todas las familias de la tierra. La explicación del Rab de esta semana se basa en estos dos versículos, que se los estoy copiando aquí frente de ustedes, y toda la meditación va a rondar en ellos. Benibrehu kol mishpechot Adam. Y se bendecirán, termina el tercer versículo, todas las familias se bendecirán en ti, todas las familias de la tierra. En ti tiene es algo que no se entiende exactamente, porque dice en ti. Generalmente cuando dice se bendecirán, será por ti o a través de ti o contigo. Entonces dice Rashi que hay muchas explicaciones e historias de por qué dice Benibrehu Beja y se bendecirán en ti. Y lo más simple que es que un padre le dice al hijo que seas como Abraham. Entonces eso de decir que seas como Abraham ya es una bendición en sí mismo. Por eso todos los que se bendecirán en ti, como está escrito, y por eso luego más adelante en el capítulo 48 está escrito Bejai Evarech Israel Lemor y Esimcha Elohim que Efraim u que Menashe. Cuando Jacob bendice, cuando Yosef bendice a sus hijos, les dice que en ti se bendecirá Israel, o sea, que te apoye, que te cubra a Kadosh Baruj Hu Elohim como Efraim u que Menashe. ¿Quiénes eran Efraim y Menashe? Los dos hijos de Yosef. Entonces, ese poder de bendición surge de Abraham Avinu, y por eso todas las familias de la tierra se van a bendecir en ti. Así como un padre bendice en nombre de Abraham Avinu. El Rav Ginsburg nos trae una explicación mucho más profunda y con consecuencias muy importantes para nuestra época. Y dice así: uno de los versos entonces donde figuran las muchas bendiciones que Akadosh Baruj Hu le da a Abraham es esto, que se bendecirán en ti todas las familias de la tierra. Aparentemente es una bendición para la familia, no es una bendición para él mismo. Luego, cuando la Torá describe cómo comienza su caminar, quién va junto a él, está escrito que fue junto con las almas que hicieron en Harán. Cuando Abraham cumple la orden de Akadosh Baruj Hu y sale de su tierra y empieza a caminar, él vivía en Harán, y dice que salieron de allí, no salieron solos, sino salieron junto con las almas que hicieron en Harán. El sentido literal es que acercaba a muchas personas no judías, o sea que quiere decir que las convertía, porque esto fue antes de la entrega de la Torá. Convertía a muchos Gerei Tzedek, y está escrito que Abraham convertía a los hombres y Sara convertía a las mujeres, y llevó a todos juntos consigo a la tierra prometida, que Dios le dijo, como Dios le dijo, las almas que hicieron en Harán. ¿Qué significa almas que hicieron? Entonces hay una conexión muy profunda entre y se bendecirán en ti todas las familias de la tierra, con lo que describe luego la Torá,
y las almas que hicieron en Harán. Vamos a ver cómo los sabios de bendita memoria explican esto. Primero que todo, y se bendecirán en ti. Dijo Rabí Eleazar, ¿qué significa lo que está escrito y se bendecirán? Estamos leyendo algo escrito en el Talmud. ¿Qué significa y se bendecirán? Benibrejú, en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa lo que está escrito en la Torah que Dios le dijo a Abraham y se bendecirán en ti todas las familias de la tierra? Pregunta Rabí Eleazar. Contesta, dijo el santo bendito sea a Abraham, 2 acodos o brijot buenas tengo para injertar en ti de las familias de la tierra. Entonces acá vemos como esto que dice Akadosh Baruj Hu, en ti, cobra un sentido. 2 acodos o berijot en hebreo, buenas. Vamos a copiar todo esto para que ustedes lo tengan bien claro. Dijo el santo bendito es a Abraham, 2 acodos buenas o buenos tengo para ti, para injertar en ti de las familias de la tierra. Ruth la moabita y Naamá la amonita. Por supuesto todos ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Sigamos. Los sabios interpretan aquí y se bendecirán, Benibrejú. Benibrejú es lo que ahora estoy poniéndolo en rojo. Y aquí está en hebreo. Y se bendecirán. ¿Cómo interpretan los sabios Benibrejú? Como leabrij o abrajá es tomar una vid y sacar de ella un nuevo árbol. O sea, ¿qué es abrajá? El verbo abrajá no es el verbo levarej, sino que lo interpreta como el verbo abrajá. ¿Qué significa abrajá? Tomar una rama del árbol, de la vid, especialmente del árbol de la uva, estirar hacia abajo una rama y introducirla dentro de la tierra un codo, o sea, doblándola y bajando sin cortarla del árbol, introduciendo parte dentro de la tierra y dejando la punta que sobresalga para que arraigue, saque raíces y se forme un nuevo árbol. Así Dios dice que es Nibrejú Bejá y se bendecirán en ti. ¿Qué significa la expresión se bendecirán en ti especialmente? Todas las familias de la tierra. Dicen que Dios le dice a Abraham Avinu, yo en el futuro voy a injertar en ti 2 brijot o abrajot tobot, 2 acodos buenos, que son Ruth la moabita y Naamá la amonita, de las cuales sale el reino de la casa de David, el rey Mashiach. Esto, entre paréntesis, es algo sorprendente, porque estas 2 mujeres salen de pueblos que la Torah dice expresamente que no pueden entrar en el pueblo de Israel, no pueden entrar bajo las alas de la Shejina. Sin embargo, estas 2 personas son el prototipo de lo que es un ger, un converso justo. ¿Por qué estas 2 personas? Justamente porque Ruth la moabita es la bisabuela del rey David
Y Naamá, la amonita, ¿alguien sabe lo que es Naamá? La amonita, ¿quién fue? ¿Por qué es tan importante dentro de la historia del pueblo de Israel? ¿Es verdad algo con Shlomo? ¿Qué fue de Shlomo? Ruth fue la bisabuela de David. ¿Y Naamá quién fue? Naamá fue la esposa de Shlomo Amelech y fue la madre de Rehabam, que de Shlomo y de Rehabam siguen la línea de la cual sale el rey David, perdón, el Mashiach. Entonces el Mashiach es un descendiente de estas dos conversas, y está escrito que el Mashiach es hijo de David, pero también de Shlomo a través de Naamá. Y también también hay un importante, que de las 1000 mujeres que está escrito que tuvo Shlomo, la única que se desposó con él en aras del cielo de Shem Shamayim de manera absolutamente sagrada fue Naamá, la amonita. Fue una justa, una tzadiká, por eso de ella también va a venir el rey Mashiach. En otro lugar los sabios la llaman dos preidot tovot. Preidá es cuando uno se separa, o sea, son dos separaciones, dos personas que se despidieron de su pueblo para ingresar al pueblo judío. Entonces aquí son llamadas acodos o brejot, acodos buenos. ¿A qué se refiere con estos acodos buenos? Brejot, que son brajot, que se bendecirán en sí. Entonces aquí la bendición es que se incorporan dentro de Abraham, dentro de la semilla de Abraham. Es como que se injertan dentro del pueblo de Israel al estilo de esa rama que se genera, que se arraiga a partir de otro árbol, de otro tronco diferente. De esta manera hay una explicación que desde el comienzo del camino Hashem bendice a Abraham, que en el futuro acodaré o injertaré en ti de un tronco diferente, pero que en el futuro se incorporará en ti, dentro del pueblo judío, y justamente de estos conversos vendrá el rey Mashiach. Entonces esto es lo que tiene que ver con la expresión se bendecirán en ti. Ahora, con respecto a la expresión las almas que hicieron en Harán, o sea, aquellas almas que convirtieron y salieron con ellos cuando salieron por la orden de Lech Lecha ve por ti. ¿Qué podemos decir respecto de esto? Dice así: Bet Anefesh, y las almas, también se lee en la Gemara, Tana de Bey Eliyahu. Tana de Bey Eliyahu significa se enseñó en la escuela de Eliyahu, en la escuela del profeta Eliyahu, que el mundo tiene 6000 años, 2000 años de caos, 2000 años de Torah y 2000 años de los días del Mashiach. ¿De dónde traemos 2000 años de Torah? De lo que está escrito y las almas que hicieron en Harán. Justamente de esto que traen de Abraham Avinu, de las almas que hicieron en Harán, se sabe que hay 2000 años de Torah. ¿Qué significa esto de 2000 años de Torah? ¿Qué tiene que ver con las almas que hicieron en Harán? Es un principio general que se repite varias veces en las enseñanzas de los sabios, que Dios creó el mundo y se divide el mundo en 6000 años. Hasta ahora
tenemos 6.000 años, y el séptimo milenio es el milenio sabático de la llegada del Mashiach. Pero previo a la llegada del Mashiach hay 6.000 años que se dividen en tres partes: 2.000 años de Tou, 2.000 años de Torah y 2.000 años de los días del Mashiach. Una alusión a esto es que en el primer verso, donde dice: en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, era el primer versículo de la Torah. Allí hay están 6 veces la letra Aleph. Como la Aleph significa Elef, que es 1000, entonces 6 veces Aleph es 6.000. Y esto alude a los 6.000 años que existirá en el mundo antes de llegar al Mashiach. ¿Cómo se dividen esos 6.000 años? Los 2.000 primeros son años de Tov, de caos. ¿Qué significa caos? Los comentaristas explican que no hay que confundir esto con el mundo del caos que antecedió a la creación del mundo. Esa fue otra cosa, fue antes de la creación. Acá estamos hablando de los 2.000 años del caos, que fue después de la creación del mundo. Al principio en la Torah dice: la tierra estaba Tohu Vabohu, pero eso no era el mundo del caos. Perdón, eso era el mundo del caos, y no tiene nada que ver con los 2.000 años de caos que hubo después de que se creó el mundo. ¿Por qué son años de caos? ¿Qué significa caos espiritualmente? Luis Enrique pregunta si de allí que los conversos son Ben Abraham. Por supuesto, son llamados Ben Abraham porque él es primero que él es el primer converso, pero él fue el primero que convirtió a personas que no eran judías, las convirtió a la creencia del Dios único, los llevó a la Torah. Por eso también se llama Abraham a Ivri. Ivri quiere decir labor, pasar de un lugar al otro, como cuando uno cruza el río, cruzar, salir del lugar donde estaba y ir a otro lado, se llama Ivri. Por eso los hebreos somos personas que estamos constantemente saliendo de las limitaciones, saliendo de las vallas, saliendo de las formalidades. Siempre hacemos cosas que son inesperadas, porque esa es la herencia de Abraham Avinu justamente, y de él justamente tenemos la capacidad para salir de Egipto, porque con Abraham Avinu Akadosh Baruj Hu hizo el pacto de si querían que las almas del pueblo de Israel pasaran por el Geinom o pasaran por Egipto, por el exilio de Egipto, por la esclavitud. Entonces Abraham dijo: prefiero que pasen por la esclavitud física y no por el sufrimiento espiritual. Entonces hay 2.000 años de caos, luego 2.000 años de Torah y luego 2.000 años del día del Mashiach. Como es sabido, dice el Rav Ginsburg, ya entramos bien profundo en los 2.000 años de los días del Mashiach y todavía no viene. Es decir, es una época propicia para la llegada del Mashiach, pero si no lo merecemos, de acuerdo a nuestros actos, como está escrito: por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra. Y también está escrito: cada generación en la que no se construyó el templo sagrado, en sus días es como si se hubiera destruido en sus días. Por lo tanto, somos responsables de que el Mashiach todavía no llegó, pero de todas maneras este tiempo se llama los 2.000 años de los días del Mashiach. Entonces es una forma muy irónica aparentemente de referirnos a una época del Mashiach, porque justamente son los 2.000 años últimos, los 2.000 años en que el pueblo de Israel estuvo más esclavizado y más perseguido.
Entonces hay que entender cómo es todo esto. Dice Rav Ginsburg, como dijimos que 2000 años de caos no es lo que yo pensaría a primera vista, sino que es un caos diferente. Y si está escrito 2000 días del Mashiach, también es algo diferente. 2000 años de Torah es algo que aparentemente entiendo. Se recibió la Torah y luego fueron 2000 años en que se desarrolló y fue revelada. Pero también en esto hay un interrogante. ¿Por qué la Torah también continúa después? Hay un interrogante, ¿por qué es solo 2000 años? ¿Acaso hay solo 2000 años de Torah? ¿Qué sucedió cuando terminaron los 2000 años de Torah? Que fue más o menos hace 2000 años. ¿Acaso la Torah terminó? ¿Dios libre? No, la Torah continúa porque es eterna. Entonces toda esta expresión, toda esta división de 6000 años hay que entenderla bien. ¿Qué significa toda esta división? La clave para entender esto es lo que leímos ahora. Los sabios preguntan ¿cuándo comenzaron los 2000 años de Torah? Y si entendemos qué quisieron decir, cuál es la definición del tiempo de la época de la Torah, también respecto a la época de caos que le precede, y también respecto a la época posterior de los días del Mashiach. O sea, si entendemos qué significa, cuándo empezaron y qué tiene que ver con el tiempo, todo esto, cómo se definen los tiempos, vamos a poder entender lo que es el caos anterior y también, y posiblemente el más importante, lo que es los días del Mashiach en nuestra época. Hay algo en la Torá que es todavía más excelso incluso que los días del Mashiach, como explicaremos enseguida. Dicen los sabios que los 2000 años de Torá comenzaron a partir de este verso, las almas que hicieron en Harán. ¿Cuándo fue eso? Desde el momento en que Abraham, nuestro patriarca, comienza a convertir conversos, es decir, desde ese momento en que Hashem comienza a ayudarlo diciéndole y se bendecirán en ti. Entonces el hecho de convertir a las personas que hay que convertir es la bendición que Akadosh Baruj Hu le dio a Abraham, como que injerta, como que acoda dentro suyo, dentro de Abraham, almas que tenían un origen diferente, de un lugar lejano y externo, las incorpora como si fuera dentro del corazón de Abraham Avinu. Toma esa rama lejana y la implanta en el corazón, es como un injerto de corazón, y desde ese momento, desde ese mismo instante comienzan los 2000 años de la Torah. ¿Alguno sabe exactamente qué es, cuándo empieza esos 2000 años de Torah? Durante los 2000 años de caos comienza esperanza y oscuridad, llena de confusión. Es la época de la Torre de Babel, pero también es toda la época desde el principio, desde que pecó Abraham, desde que pecó Adam Arishon, la época de Noah, todo lo que pasó después. Ahora el Rav Ginsburg nos va a explicar lo que es el caos y lo que es la Torah y los días del Mashiach. Para entender entonces cuándo fue esta época de la Torah, y a partir de ahí podemos saber cuándo fueron estas tres épocas, hay una cuenta muy simple. ¿Cuándo nació Abraham Avinu? Desde la creación del mundo. Nació en el año 1948. Si alguien se pone a contar las generaciones y los años desde Adam Rishon, van a ver que Abraham Avinu nació en el año 1948, desde el año 1 de la creación del mundo. Entonces, si los sabios dicen aquí que los 2000 años de Torah comenzaron en las almas que hicieron en Harán, o sea, comenzaron cuando él empezó a hacer conversos y salieron
de allí, de Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham Avinu? Tenía 52 años. Entre paréntesis, hubo grandes almas que vivieron 52 años. Uno fue el profeta Shmuel Aramati. ¿Por qué se llama Aramati? Porque él vivió en Ramá. Entonces Aramati es el de Ramá. Y también hubo otra persona muy importante que vivió 52 años, que fue Shlomo Amelech. Entonces Abraham vino, cuando tenía 52 años, salió de su tierra, comenzaron los 2000, comenzó a convertir conversos, a acercar almas, porque esas almas eran de los pueblos del mundo, no eran judíos. Entonces comienza a acercar almas a la fe del Dios único. ¿Cuál es la diferencia? Porque Abraham vino también era una persona de los pueblos del mundo. Sin embargo, Abraham vino por un lado era descendiente directo de toda la línea que siempre hablamos, que viene de Adán Rishon y siguiendo por todos los tzadikim que nombra la Torá, pasando por Noach, Shem y Eber. De todas maneras, él estudió con ellos, pero nació en Harán, nació de una familia que no era judía. Pero fue el primero en reconocer al Dios único, y la fuerza para convertir a esos conversos fue justamente la bendición que Abraham le dio, esto que estamos diciendo aquí. Por eso, la persona, cuando una persona que quiere entrar al pueblo de Israel, tiene que recibir la bendición del judío. No puede decidir yo soy judío y ya está. Ese es un punto muy importante que hay que recalcar, porque hay muchas personas que se dicen judías sin serlo. Tienen que saber que por más que tengan muy buena voluntad, sean muy buenas personas y quieran ser judías, si no reciben la entrada al pueblo de Israel de parte de un judío, no existe la conversión. Entonces comienza a acercar almas a la fe del Dios único, a dirigirse en el camino de Dios, y comienza a hacer Tzedaká u Mishpat, como está escrito, Tzedaká y justicia y juicio, como hizo él mismo. ¿Qué hizo él? Enseñó a sus hijos y a todos los de su casa y a todo el que se acercaba. Esas son las características del judío que traemos de Abraham Avinu. Entonces, ¿qué aprendo de esto? Algo muy muy básico, que la Torah comienza del Mesirut Nefesh, que es la entrega total de la vida de Abraham Avinu para acercar a las almas y que se ingresen bajo las alas de la Shechina, Mitachat Kanfei Shechina, de la presencia divina. Eso es cuando un converso ingresa al pueblo de Israel, se dice que se puso debajo de las alas de la presencia divina junto con el resto del pueblo de Israel, debajo de la providencia divina de Dios. Entonces literalmente son almas de no judíos, son personas no judías. Acercarlos que está representado en el verso las almas que hicieron en Harán, tanto Abraham como Sara, es una definición de la Torah, o sea, acercar, convertir a los no judíos es algo que está en la Torah. ¿Cómo se puede compatibilizar con la literal de la Torah?
La Torá en general son instrucciones que Akadosh Baruj Hu le da al pueblo de Israel. Y acá estamos viendo que la Torá es enseñar a los pueblos del mundo. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar estas dos definiciones? Es sabido que el Rebbe de Lubavitch trae siempre el nombre de Rabbi Moshe Cordovero, que la palabra Torah viene del concepto Ora'á, que es instrucción, es enseñar, como dijimos muchas veces. Vamos a escribir aquí. Entonces, Torah, muchos se preguntan, ¿qué es Torah? Torah nunca lo traducimos, la Torah es la Torah, se habla de la Biblia, pero Biblia es muy parecido a Babel, que la Biblia en castellano más confunde que lo que enseña, ¿no? Y en todo caso Biblia tiene que ver con libro, o sea, es como un libro. En cambio la Torá es más que un libro. Torá viene de la palabra Ora'á, que significa instrucción. Por eso también en hebreo, entonces Ora'á significa instrucción. Una instrucción general. Acá vemos que el primer judío, Abraham vino, ¿a quién le enseñaba? No había judíos a quien enseñar, y tampoco había recibido todavía la Torá, pero en la Torá está escrito que estaba Abraham vino, y que él enseñó los principios de Dios a todos los no judíos que los fue a buscar. Esa fue una de las diferencias entre Noaj y Abraham. Noaj se quedó allí donde estaba. El que pasaba le decía que iba a haber un diluvio, pero él preparaba su arca para él y su familia. En cambio Abraham vino, salió, Lej Lejá, salió de su tierra, salió de su patria, salió de su casa para ir a la nueva tierra, y para llegar a eso fue imprescindible que reúna nuevas almas y junte nuevas almas para formar el nuevo pueblo. Entonces, la Torá significa instrucción, y esto lo hablamos muchas veces con distintos significados. En este caso estamos viendo cuál es el significado respecto a Abraham y los pueblos del mundo. Entonces aquí hay una prueba muy importante, dice Rav Ginsburg, de que así entienden los sabios la definición esencial de la Torá. La Torá no es enseñarte a ti mismo, no es que uno estudia para sí mismo, no es cumplir uno mismo la Torá, no es ser simplemente un tzadik, como decíamos recién, tzadik, como Noah, porque justo tzadikim hubo también antes de Abraham, pero antes de Abraham era el caos. Y acá vamos a entender un poco también qué significa caos y qué significa Torah. Entonces caos significa que cada uno hace las cosas para sí mismo, se preocupa por sí mismo, incluso espiritualmente, no simplemente material, pero incluso cuando uno se preocupa de subir espiritualmente solamente uno, eso es el mundo del caos. Caos significa que cada uno va para su lado y sube a niveles superiores espirituales, pero eso sigue siendo el mundo del caos. ¿Y qué es la rectificación? Que es lo contrario del caos. Cuando Abraham comienza a convertir conversos.
Ahí comienza el mundo de la rectificación, que es llamado los 2000 años de Torah. Entonces el mundo de Tikkun, de rectificación, es la Torah. Que la Torah iba a ser recibida 400 años después, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto. Pero este punto inicial de Abraham es, así como el pueblo de Israel como pueblo se preparó durante 40 años en el desierto y se preparó antes en el exilio de Egipto, que en total como pueblo la entrada de Egipto fueron 210 años de esclavitud, pero los 400 años se cuentan justamente desde la época de Abraham Avinu, del Brit Ben Abetarim, que luego vamos a hablar de eso. Los 400 años famosos del exilio se cuentan cuando Abraham bajó por primera vez a Egipto, que como cuentan esta perashá, y hizo el pacto que decíamos antes con Akadosh Baruj Hu, si quería, y donde Abraham decidió que era preferible que el pueblo, sus descendientes, no era simplemente un pueblo cualquiera, era su propia familia, su sangre, descienda al exilio de Egipto para luego salir y recibir la Torah. Entonces acá entendimos lo que son los 2000 años de Torah, y entendimos también lo que son los 2000 años de caos. Ahora vamos a ver qué significan los 2000 años del Mashiach. Ya tenemos un poco más de una hora de clase. Vamos a aumentar un poquito para terminar esta idea, y luego también les quiero contar algunas otras cosas del Rav Ginsburg, así que todavía tenemos bastante clase por delante. Ahora vamos a entrar en la parte más fundamental de esta meditación del Rav Ginsburg. Quiero que presten atención. Dice el Rav: ahora iremos a los 2000 años del Mashiach y lo explicaremos un poco en forma figurativa, en forma irónica, como un eufemismo. ¿Qué sucedió después de 2000 años de Torah? Esto nos lleva más o menos a 150 años después de la destrucción del segundo templo. Allí terminan los 2000 años de Torah. Y allí, paradójicamente, cuando comienzan los 2000 años del Mashiach, fue cuando descendimos profundamente dentro del exilio. Entonces, ¿por qué se llama esto los días del Mashiach? ¿Por qué cuando el pueblo de Israel desciende profundo en el exilio, comienza de repente 2000 años de los días del Mashiach? Y más todavía, ya pasó la mayor parte de estos 2000 años y todavía estamos en exilio, estamos 5772 años, faltan 228 años para que se cumplan los 6000 años, o sea que ya pasaron la mayor parte de los 2000 y todavía estamos en el exilio. En forma figurativa, como un eufemismo, dicen los sabios, no se reciben conversos en los días del Mashiach. Dicen los sabios que una de las características de los días del Mashiach es que no hay conversos. Se puede decir que los sabios insinuaron esto como algo irónico, como un eufemismo. Que el Rebbe lo dijo muchas veces, que parte del exilio es que los judíos no tienen influencia sobre las naciones del mundo, y esa es la esencia del exilio. Cuando el pueblo de Israel está fuerte y los pueblos del mundo lo respetan, entonces todos se quieren convertir, y el judío puede tener influencia sobre las naciones. En cambio, durante estos 2000 años los judíos fueron sojuzgados, y la mayor parte de la gente, nadie, ¿quién quiere ser judío en esas épocas? Entonces, ¿cuál es el problema del exilio? En cuanto al alma, está todo perfecto, no hay ningún problema. El cuerpo es el que está en el exilio. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando estamos sometidos, no podemos influenciar, no podemos le aspía
en hebreo no significa solo influenciar, sino dar abundancia, enseñar Torah. Tenemos las manos atadas y además implica un riesgo de vida. En la mayor parte de los países del mundo, hasta los últimos tiempos, convertirse era verdaderamente poner en peligro la vida. Conocemos muchas historias sobre esto, también de los grandes de Israel y también de muchos Hasidim que entregaron su vida para convertir a un converso que se quería acercar. Entonces, ¿qué es los días del Mashiach? En síntesis, es una época en que no hay conversos, o que no hay conversos. ¿Qué significa al final de cuentas? El espíritu de impureza eliminará de la tierra y la muerte será tragada para siempre. Entonces, hay muchos judíos que piensan que es correcto que no haya conversos, porque el espíritu de la impureza eliminará de la tierra, dice el profeta, en los días del Mashiach, y la muerte será tragada, se desaparecerá por siempre. Entonces estamos todos tranquilos y no hay conversos, pero cuando hace falta que haya conversos para traer al Mashiach, tiene que haber, como está escrito en Hasidut, tiene que suceder que hasta que no se conviertan, está escrito en Hasidut, que hasta que no se conviertan todos los conversos, el Mashiach no puede venir. Entonces, es verdaderamente lamentable que no haya conversos. Vemos entonces que es un exilio donde no podemos acercar al mundo, también parte del mundo, donde no nos dejan, y entonces una cosa depende de la otra. No nos dejan influenciar, entonces al no poder influenciar no podemos hacer conversos, y al no haber conversos no se puede traer Mashiach, porque nosotros no podemos psíquicamente, no tenemos la fuerza espiritual. Entonces, por eso se dice que estamos en los días de Mashiach, pero en forma, como un eufemismo, en forma irónica. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica en relación a nuestra época? Esa gruesa cortina, ese manto llamado oscuridad, esa neblina que imposibilita llegar a los pueblos del mundo, gracias a Dios terminó. Esa es la buena noticia. Y esa es una de las verdaderas señales del Mashiach. Porque en nuestra época, en estas últimas decenas de años, el pueblo judío es capaz, por lo menos superficialmente, tiene la posibilidad, los medios, de revelar y propagar en el mundo, como Abraham Avinu difundió la divinidad en el mundo. Ahora, nosotros no podemos volver y ser como Abraham Avinu. Ahora nosotros podemos volver y ser como Abraham Avinu, y que se cumpla en nosotros, Benibrejú Beja, y se bendecirán en ti. Pero ¿qué pasa? Esto se llama Torah, los 2000 años de Torah, no es los días del Mashiach. Es decir, lo que se necesita ahora, que estamos ya al final de los 2000 años de los días del Mashiach, que es volver a los tiempos de la Torah. Entonces, nuevamente, de acuerdo con esta expresión de los sabios que leímos, el periodo de la Torah comienza con el acercamiento de los gentiles al judaísmo. Ese es el comienzo de la Torah, las almas que hicieron en Harán. Almas es 52, esas almas, entonces fue cuando Abraham Avinu tenía 52 años,
52 es la gematria de la palabra Bet Nun, Ben. Abraham Avinu tenía Bet Nun años, 52. Y Bet Nun es la raíz de la palabra Havana, Binah, entendimiento. O sea que a los Bet Nun 52 se tiene la inteligencia para saber cómo propagar la divinidad en el mundo, cómo acercar a todo el mundo entero a Dios, partiendo de una nueva Torah, de mí saldrá. Hay una expresión muy importante de los días del Mashiach, que dice Ki Torah Hadashah mi'iti tetzeh. Como ustedes ven, muchas de las cosas que estamos explicando aquí fueron utilizadas para hacer que nuestro exilio sea mucho más profundo, y que eufemísticamente fueron utilizados para propagar amor y divinidad y la palabra de Dios, pero el resultado en la práctica fue todo lo contrario, porque justamente todo eso no vino del judío, sino que vino de un lugar donde no correspondía. Ki Torah Hadashah mi iti tetzeh. Una nueva Torah saldrá de mí. Dice Dios. Hablamos muchas veces de lo que significa esta nueva Torah, que no es que Hasu Shalom la Torah vaya a cambiar, sino que es que se van a revelar secretos profundos que no se conocían de la Torah, y además las personas van a ver maravillas y tesoros dentro de la Torah, y va a parecer como que era algo nuevo frente a ellos. Entonces, este tema de una nueva Torah saldrá de mí tiene que ver con la Kabbalah y el Hasidut, que es la terminología y la forma en que debe ser enseñada la Torah para las épocas en que estamos viviendo nosotros. Y esa es la Torah actual del pueblo de Israel para todos los pueblos del mundo. Y con esto vendrá el Mashiach verdadero, y entonces esto que nosotros vivimos no será algo irónico o un eufemismo, sino que serán los días del Mashiach de verdad, no los 2000 años que ya pasaron y que no vimos, nuestras señales no las vimos, parafraseando también a otros profetas. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? La conclusión es que tiene que ser y se bendecirán en ti, benibrejú beja, en el sentido de que hay que injertar dentro de nosotros, el pueblo de Israel, nuevas almas. También cada vez que yo digo Baruch atah Hashem, bendito eres tú Dios, hay que decir a Hashem 100 veces, hay que bendecir a Hashem, hay que decir 100 bendiciones cada día. Entonces se puede, la palabra Baruch también significa bajar. Es como cuando uno baja esa rama de la vid para crear un nuevo árbol. Cuando uno bendice, también está descendiendo, está trayendo la bendición de allá arriba para que brote aquí en la tierra. Entonces se puede decir con la intención de que así como yo quiero injertar la divinidad en mí, cuando yo digo Baruch atah Hashem, estoy trayendo la bendición y la divinidad hacia mí, estoy tratando de injertar ese Hashem, ese tú dentro de mí. Entonces uno cuando dice la bendición, bendito eres tú,
que hasta ahora uno lo pensaba como que era solo para mí, tiene que pensar como Baruch, como Leabrij, acordar, o sea que se bendecirán a través de esa bendición que yo digo, también se va a incorporar, se van a bendecir nuevas almas. Entonces también junto con esto, ¿cómo hago para injertar, Leabrij, a Kadosh Baruj Hu en mi conciencia? Aprendemos de todo esto que una de las formas de injertar dentro mío a Dios es injertar al no judío en el judaísmo, o sea, convertir a nuevas personas, que es el significado de y se bendecirán en ti. Y entonces puede volver a suceder nuevamente, llegar a aquellas épocas y que suceda las almas que hicieron en Harán, que Abraham convertía a los hombres y Sará a las mujeres. Y desde ese momento comienza la Torá, y automáticamente desde ese momento comienza la Torá nueva. A partir de este momento que convertimos nuevas personas, comienza la Torá nueva, y de esta forma el Mashiach viene en forma automática. Derech Mimaile, viene por sí mismo. Entonces, aquí hemos terminado esta meditación. Es algo que tiene un mensaje muy profundo y de consecuencias muy importantes para todos nosotros. El Rav Ginsburg nos está dando una orden a todos los que estamos siguiendo sus enseñanzas, una orden muy especial que vamos a ver cómo la ponemos en práctica, que hace tiempo que la queremos poner en práctica y no sabíamos cómo, pero ahora que el Rab nos da la bendición, como Kadosh Baruj Hu decía que puso la bendición en Abraham, también el Tzadik tiene la capacidad para dar bendición, o sea, dar fuerza y dar los elementos para que esa orden que está dando se cumpla. Entonces, como el Rebbe dijo que estamos viendo el comienzo de la época del Mashiach y el final del exilio, muchas veces estamos metidos dentro del exilio tan oscuro que uno dice esto es irónico, esto es un eufemismo. Sin embargo, después de esta explicación del Rab y ver cómo estamos todos reunidos aquí, judíos y no judíos, y posiblemente en su mayoría son no judíos, vemos que esta es una de las revelaciones del tiempo del Mashiach. Entonces esto es una señal de que tenemos que hacer algo para acelerar los procesos para traer el Mashiach ahora. El alcance lo vamos a ir revelando en los próximos días, en las próximas semanas, y Bezrat Hashem, Akadosh Baruj Hu va a dar sus alcances propios que nosotros ni siquiera imaginamos. Vamos a escuchar una melodía y vamos a terminar la clase con una meditación importante también del Rab acerca de la perasha.
¿Se acuerdan de esta? Jacob, cuando apacentaba las ovejas en la tierra de Labán, iba formando la genética de las almas del pueblo de Israel, así como Abraham vino iba injertando, Jacob iba formando a nivel inconsciente estas almas que luego iban a ser las que salían de Egipto para recibir la Torá. El Rebbe ya dijo que estamos al final del exilio, principio de la redención. Entonces ya en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando escribía el Zohar, hace unos 1600, 1700 años, ahí en el mismo Zohar está escrito que ya eran las épocas del Mashiach, de la revelación de la divinidad. El mismo Zohar es una visión profunda, es una nueva Torá que estaba surgiendo en aquella época. Y como en aquella época todavía no éramos meritorios y tenían que pasar otros 2000 años, entonces eso se transformó en el exilio de esa cultura que surgió en aquella época, esa nueva religión idólatra que demoró el exilio y la llegada del Mashiach verdadero durante 2000 años, pero todo es providencia divina. Estamos en la época en que todo eso está desapareciendo, se está descubriendo. Que todo eso era nada más que una pantalla, era la oscuridad, una cortina, para que cuando se revele el verdadero Mashiach, la verdadera Torá, Hadashah, que por supuesto no contradice nada de la Torá anterior, no viene a eliminar nada, sino que viene a revelar nuevos aspectos, nuevas bellezas, nuevos milagros.
Vayomer Abaye el Abraham. Dijo Abaya a Abraham. Leíamos el primer versículo de la Torá. Sabemos que la Torá tiene 4 niveles, que se llama Pardes. El Pardes significa huerto, con árboles frutales, y también es el Rashei Tevot, son las iniciales de Shat, Remes, Drush y Sod. El Pshat es la parte literal de la Torá. El Remes son las alusiones, que es lo que alude, cómo se interpretan. El Drush son las explicaciones, y historias de la Torá. El Sod, por supuesto, es el secreto. Dentro del Drush, de las explicaciones, hay Agadot. Como ustedes conocen, está la Agada de Pesach, está la Agada de Purim. Hay distintas historias, hay muchas, miles de historias. Todas las historias que contamos, por ejemplo, de Shlomo Amelech son Agadot. Son historias que se vienen contando dentro de generación en generación, de todas las cosas que pasaron durante la historia, incluso desde la época de Adam Rishon. Pero además hay historias, en el hebreo moderno Agadot serían, la traducción es no epopeyas, sino una Agadá es una fábula o una leyenda. Sin embargo, eso puede ser con respecto a otras culturas. Con respecto a la Torá, tanto la parte del Drush como la parte del Pshat, todas son cosas que son ciertas. Entonces, están los que explican las Agadot, y dicen que ¿cuál es la idea de estudiar todas estas historias? Por ejemplo, todo esto que nos está contando la Torá de Abraham Avinu y de Adam Rishon y la Torre de Babel y Noah, todas esas son historias que nos cuenta la Torá. ¿Para qué nos cuenta todas esas historias la Torá? Para conocer aquel que dijo sea y fue el mundo, o sea, Dios. Para eso se estudian las Agadot, porque a través de esto puedes conocer a quién fue el que dijo que sea, como en las primeras días de la creación, y fue el mundo, que sea el mundo, y apegarse a sus caminos. Así está escrito en Sifri. Entonces, Akadosh Baruj Hu en la Torá comenzó justamente con sus actos y historias
con la historia de los sagrados patriarcas, para enseñarnos que antes de estudiar Torah, primero hay que conocer a Kadosh Baruj Hu. Y este reconocimiento, este conocer a Dios, esto es previo y es una condición necesaria para el estudio mismo. ¿Qué significa esto? Cuando uno va a estudiar Torah y lo lee como una historia, como puede haber cualquier historia en el mundo, entonces las consecuencias que saca, incluso los sentimientos que despierta eso que está leyendo, son unos. En cambio, cuando uno sabe que es la palabra de Dios y que a través de eso que está leyendo está conociendo a Dios, entonces toda la personalidad, toda la persona, los sentimientos, la predisposición, la seriedad, el temor, el amor, todas las cualidades y las fuerzas del alma se despiertan. Entonces toda la Torah es una historia. Y ni Moshe ni Akadosh Baruj Hu la cuentan. ¿Quién cuenta la Torah? ¿Por qué? Porque en la Torah, en general, se habla en tercera persona. Quiere decir que hay alguien que está contando acerca de Dios y acerca de Moshe y acerca de todas las cosas que sucedieron. Alguien que está mirando todo lo que sucede desde arriba, que nos está contando, nos está transfiriendo esa foto, esa pintura de lo que está pasando ahí. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice Vayomer Hashem el Moshe, y dijo Dios a Moshe. Tanto de Dios como de Moshe se está refiriendo en tercera persona. Dijo Vaidaber Moshe, y habló Moshe, etc. ¿Quién es este que nos está contando la historia? ¿Quién me puede decir entre ustedes quién es este que me está contando la historia de la Torah? La historia de la Torah está contando la esencia y la existencia misma, bendita sea, de Dios. El que nos está contando la historia, incluso de Abraham Avino habla, así que no es tampoco Abraham Avino, no es un ángel tampoco, porque en la Torah también se habla de los ángeles. Eso acá es la esencia infinita de Dios, y esa es la raíz de la Torah, elevada y suprema, y que también está por encima de la Torah misma. Esa es la raíz de Dios. Cuando Dios se nos revela y nos dice algo, en realidad cuando Él se nos revela y nos dice algo, no estamos escuchando a Hashem mismo, tal como es, sino que lo escuchamos dentro de que Él se inviste dentro de la realidad, dentro de ese clip para que podamos escuchar, y dentro del tzimtzum, dentro de la contracción, hasta que nosotros podamos entenderlo, escucharlo, y entender qué es lo que nos está diciendo, como por ejemplo la Torah, o las palabras de un tzadik, o lo que nos sucede a todo nuestro alrededor. Pero a Él mismo, a la esencia infinita de Dios, nosotros no lo podemos conocer, salvo a través de las historias de la Torah, a través de esas pequeñas alusiones, a través de esas pequeñas
percepción, esa intuición. A través de inspiraciones indirectas y todos los caminos que utiliza la historia, el cuento, para que nosotros escuchemos algo. Todas estas historias no son claras y no son explícitas, sino que cada una afina determinadas cuerdas y toca determinadas fibras delgadas del interior del alma, hasta que llega a Kadosh Baruj Hu mismo. O sea, lo que nosotros estamos leyendo en forma superficial es nada más que una historia, pero por dentro nuestro está trabajando de tal manera que cada una de esas historias va tocando distintas fibras hasta tocar nuestra conexión suprema con Dios, y entonces por eso a veces tenemos esa sensación de que llegamos a la esencia, como que es una revelación de una pequeña chispa infinitesimal dentro nuestro. Dice el Sefer Yetzirah, con 3 Sfarim Akadosh Baruj Hu való al mundo: Besofer, Besefer y Besipur. Ya hablamos muchas veces que Sofer es el que escribe, Sefer es el libro y Sipur es la historia que está escrita dentro del libro. ¿Qué es el Sefer? Es la Torah, es el libro de la Torah. Vamos a escribirlo aquí, así se entiende un poco mejor. Entonces, Sofer, Sefer y Sipur, todos tienen la raíz Samach Pei Reish, que tiene que ver con escribir, con escritura, con escrito, y cada uno tiene una interpretación diferente. Sofer es el escriba, o sea, es el escritor. El Sefer es el libro, o sea, es eso que está escribiendo, las letras, el papel, la tinta. Y el Sipur es la historia que está contando dentro de ese libro que está escribiendo. Entonces, el libro que escribe, sabemos que es la Torah. ¿Y qué es lo que cuenta? Cuenta toda la realidad de la creación que hay, que Él creó. Por eso está escrito que miró en la Torah y creó el mundo. Ahora, ¿quién es el Sofer? ¿Quién es el escritor?
cuando uno lee un libro, uno trata de reconocer dentro de ese libro al escritor, y a través de las cosas que escribe trata de entender quién es y cuál es su esencia. Entonces, cuando hablamos del escritor, decíamos recién, hablamos de la esencia y la existencia verdadera. Acá tampoco tiene ninguna, no podemos decir Havaya o decir Elohim, porque todos son nombres que no tienen que ver con la esencia, a pesar de que Havaya es el nombre esencial de Dios. Sin embargo, esencial, como es un nombre, se refiere a algo. En cambio, Akadosh Baruj Hu no es algo, no se puede definir con un nombre. Vamos a aumentar 10 minutos para terminar la clase. Entonces, si yo no trato de reconocer dentro del libro al escritor, entonces nosotros no podemos contarnos como aquellos hacia los cuales el libro fue escrito. Cuando un escritor escribe un libro, trata de llegar a la persona y trata de expresar su ser. Si la persona que leyó el libro no reconoce dentro de ese libro al escritor, entonces el escritor no llegó a su finalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos el libro en la mano, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un libro que nos gustó, que nos llegó, tratamos de decir que nos presente al escritor. Y para conocerlo de acuerdo dentro de la historia que hay allí adentro, tenemos que utilizar nuestro entendimiento para entender la historia y saber cómo leerlo. No es simplemente pasar los ojos por las letras e imaginarnos lo que nos viene primero a la mente. Hay que saber cómo leer un libro. Y de esa manera saber cómo desenterrar el tesoro que hay escondido allí adentro. Por eso los judíos estamos tan aferrados a la Torá, porque sabemos que el verdadero tesoro está dentro de la Torá. Y toda la historia de los Jajamim que escribieron sus explicaciones y sus revelaciones en los 4 de estos niveles, lo que hacen es ayudarnos y ayudarnos a ellos mismos y ayudar a toda la humanidad a poder entender y reconocer el autor que hay dentro de ellos. Por eso Akadosh Baruj Hu le dio bendición a los sabios y le dio el poder para entender y revelar. Cuando uno dice que hay una bendición, hay una mitzvah que es de la Torá y otros que son de los sabios, no significa que los preceptos de los sabios tengan menos importancia que los preceptos que están escritos en forma literal o más o menos literal en la Torá. Al contrario, Akadosh Baruj Hu, a través de lo que está escrito en la Torá, le dio poder a los sabios para que ellos revelen, y es lo que nosotros llamamos la Torá oral y todos los otros niveles. El Pshat es la Torá escrita y todas las demás son parte de la Torá oral. El secreto, la Kabbalah también es parte de la Torá oral. Y todas esas revelaciones que nos traen los sabios, por supuesto los sabios que tienen mentalidad refinada, que se dedicaban a la Torá y que tienen una verdadera inspiración divina, ellos nos revelan cosas que
fueron puestas por Akadosh Baruj Hu mismo allí para que nos revelaran a nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento al trasladarles a ustedes las enseñanzas del Rab y con esas enseñanzas traer las enseñanzas de todos los Jajamim desde el principio de los tiempos, es juntos revelar a Dios, reconocerlo, y así cuando uno lee la Torá y sabe y reconoce que todo es verdad y que Moshe es verdad, porque dice en la Torá misma, cuando cruzaron el mar y crecieron en Dios y en Moshe su servidor, Moshe es el hombre en la tierra que trae la palabra divina. Entonces no es simplemente que uno lee la Torá y decir yo solo creo en lo que está escrito, sino que Dios mismo nos ordenó creer en lo que los sabios nos enseñan. Por supuesto tienen que ser verdaderos sabios. Entonces ¿quién determina quiénes son verdaderos sabios? Los mismos sabios. Los mismos hay sabios que son reconocidos por el pueblo, pero si no tienen el aval de su propio Rab, si ellos no tienen un Rab reconocido que les avale lo que están diciendo, su propio Rebbe, su propio maestro, entonces por más que el pueblo lo avale, él no es un verdadero sabio que nos trae la palabra de Dios. Este es el mensaje que queríamos dejarles a ustedes por esta semana. Mañana, Bezrat Hashem, vamos a tener la participación nuevamente del Rabino Saifrani con las enseñanzas del Rambam. Vamos a tener a la señora, a la morada Ruth con sus meditaciones, y vamos a seguir durante esta semana revelando nuevos ciclos y continuando algunas que ya comenzamos. Entonces les recuerdo que ya tenemos 5 sets de 23 tomos del libro del Zohar que ya están designados para distintas personas, ya están en camino para nuestro depósito para poder enviarlos a las personas que están designadas. Tenemos que completar otros 5 para completar los 10 que hemos encargado, así que esperemos la carta de ustedes a Cursos Galei Night para recibir el Zohar. Y les digo que vamos a transmitir Bezrat Hashem en forma directa este martes desde Kfar Chabad la conferencia que va a dar el Rab para las mujeres en el día de la Rabanit, se puede decir Rabanit, de nuestra patriarca Rachel, el 11 de Heshvan, el Día de la Mujer. Si no podemos transmitirlo en forma directa, entonces lo vamos a transmitir luego con las traducciones, y vamos a seguir toda esta semana con distintas cosas. Y no se olviden que el próximo domingo tenemos el seminario en México, dirigido por Kenia y por Ruth Mayen. Va a ser en la misma librería donde se hicieron todas los seminarios anteriores. Estamos organizando otro en Argentina y otro en otros lados del mundo, y estamos organizando para el mes de marzo nuestro seminario aquí en Israel, nuestro curso, nuestras visitas de una semana para que vengan todos ustedes, y vamos a seguir dándoles nuevas noticias. Lech Lecha es una perashá general, es una perashá sumamente importante, con su mensaje para iniciar, para salir al camino, para perder el miedo de ir por los caminos de Dios en forma gentil, en forma agradable, en forma amorosa, llevar la Torá, llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Es importante que todos
sepan que no hay el judío no tiene que enfrentarse a las demás personas para provocar, y si ven que hay personas agresivas o que pueden dañar, no hay que enfrentarse a ellas en forma directa, no hay que dejar que uno sea agredido. Eso lo digo porque en Venezuela uno de nuestros alumnos fue agredido por defender al judaísmo y esta semana estuvo internado, y Baruch Hashem ya volvió a la casa, pero a pesar de que él se entregó la vida con Mesirut Nefesh para defender el nombre de Dios, y por eso Akadosh Baruj Hu lo va a recompensar y lo va a bendecir, tenemos que decirles que es importante no poner en riesgo la vida cuando uno sabe que está en inferioridad y que hay personas agresivas que no respetan la vida humana y que representan solamente la maldad, representan a la barbarie, al mundo del caos, como decíamos recién, al mundo del Tou. Entonces no hay que enfrentarse a ellos como un toro que se golpea contra la pared, sino que hay que actuar con inteligencia y no dejar que Hasu Shalom suceda algo grave y tenga consecuencias no queridas. Entonces, cómo hay que reaccionar es algo que hay que determinar luego. No hay que enfrentarse, nuestro camino no es el camino de las armas, salvo que sea para defendernos. Si somos atacados tenemos que defendernos, pero no tenemos que provocar. De todas maneras queremos darle una bendición de Refuah Shlema a nuestro alumno Nachman de Venezuela. También queremos darle una bendición a nuestros amigos de Caracas que hoy han hecho el primer seminario. Vamos a subir las fotos a nuestras páginas para que vean la propaganda y todas las cosas que están realizando. La verdad que son le hemos mandado las fotos al Rav Ginsburg y él ha sentido una gran alegría y un gran placer interior. Le han dado Nahat Ruach al Rav Ginsburg y por supuesto a Kadosh Baruj Hu también. Entonces queremos darles nuestra bendición a todos, dar un lejaim para que todos puedan participar de todas nuestras actividades que tenemos planeados con Hana Miriam. Y que pronto podamos ver todas estas maravillas de forma revelada y directa de la boca de Dios. Lejaim, lejaim. Nos esperamos mañana con las clases y durante toda la semana. Gracias por estar allí, que todos tengan mucha bendición.